La noche del 8 de junio de 2014, Sandra Bullock estaba escondida dentro de un armario, llorando, mientras un hombre desconocido caminaba por los pasillos de su casa buscando llegar hasta ella. Afuera, millones de personas seguían creyendo que Sandra Bullock tenía la vida perfecta, la eterna novia de América, la mujer de la sonrisa impecable, la actriz divertida que parecía inmune al dolor, a los escándalos y a la oscuridad que destruye a tantas estrellas de Hollywood. Pero esa imagen era una mentira cuidadosamente construida durante décadas, porque detrás de las cámaras existía otra Sandra. Una mujer perseguida por inseguridades, traiciones, ataques de ansiedad, obsesiones silenciosas y un miedo constante que nadie imaginaba. Mientras el mundo la veía triunfar en los Oscar, convertirse en una de las actrices más queridas del planeta y sonreír frente a millones de personas, su vida privada se estaba derrumbando lentamente en completo silencio. Y cuando finalmente comenzaron a salir a la luz los secretos que llevaba años escondiendo, Hollywood entendió que nunca conoció realmente a Sandra Bullock. Esta no es la típica historia de éxito que muestran los medios. Es la historia de una mujer rechazada, humillada, traicionada públicamente y obligada a fingir felicidad mientras sobrevivía a uno de los infiernos emocionales más devastadores de Hollywood. Prepárate, porque después de escuchar esta historia, nunca volverás a mirar a Sandra Bullock de la misma manera. La noche que Hollywood nunca olvidó, la madrugada del 8 de junio de 2014, parecía completamente normal en la mansión de Sandra Bullock en Los Ángeles. No había cámaras. No había fotógrafos escondidos entre los árboles. No había alfombras rojas ni entrevistas de televisión. Solo existía el silencio absoluto de una casa gigantesca, donde todos dormían profundamente. Pero en cuestión de minutos, ese silencio se convertiría en una pesadilla real. Sandra despertó sobresaltada después de escuchar un ruido extraño proveniente del pasillo principal de la casa. Al principio creyó que podía tratarse de uno de sus empleados o quizá algún sonido provocado por el viento. Sin embargo, algo dentro de ella le dijo que había peligro. Cuando abrió lentamente la puerta de su habitación, vio una figura masculina caminando dentro de su casa como si perteneciera al lugar. El hombre había burlado toda la seguridad de la propiedad y estaba cada vez más cerca de ella. Y mientras millones de personas seguían creyendo que Sandra Bullock vivía una vida perfecta, la actriz más querida de Hollywood estaba escondiéndose aterrorizada dentro de un armario, intentando sobrevivir. La mujer que el mundo creía conocer. Durante más de 2 décadas, el público construyó una imagen casi perfecta de Sandra Bullock. Para millones de personas ella era la novia de América. La mujer simpática que siempre parecía feliz frente a las cámaras. La actriz divertida, capaz de hacer reír incluso en los peores momentos. Mientras otras celebridades destruían sus carreras entre drogas, escándalos y excesos, Sandra parecía diferente, más sencilla, más cercana, más humana que cualquier otra estrella de Hollywood. Pero la realidad detrás de esa sonrisa era mucho más oscura de lo que cualquiera podía imaginar. Porque mientras el mundo la veía triunfar en las películas más exitosas del planeta, Sandra luchaba en silencio contra inseguridades profundas que arrastraba desde su juventud. Y lo más triste era que aprendió a esconder ese dolor tan bien que nadie logró notarlo durante años. La sonrisa que enamoró al mundo entero terminó convirtiéndose también en la máscara que ocultó sus heridas más profundas. La chica que Hollywood rechazó. Mucho antes de convertirse en estrella mundial, Sandra era solamente otra joven intentando sobrevivir en Nueva York. Vivía en apartamentos pequeños, fríos y baratos donde apenas podía pagar la renta cada mes. Trabajaba como camarera mientras corría desesperadamente de una audición a otra buscando una oportunidad que nunca llegaba. Los directores de casting la rechazaban constantemente sin siquiera darle explicaciones. Algunos productores le dijeron directamente que no tenía el físico impactante de otras actrices famosas de la época. Otros
Aseguraban que su personalidad era demasiado común para el cine. Aquellas críticas comenzaron a destruir lentamente su autoestima. Sandra empezó a sentir que jamás sería suficiente para Hollywood. Cada noche regresaba agotada a casa preguntándose si realmente tenía talento o si estaba perdiendo el tiempo persiguiendo un sueño imposible. Frente al espejo practicaba sonrisas falsas, intentando convencerse de que si lograba agradarle a todo el mundo, tal vez algún día dejarían de rechazarla. Sin darse cuenta, comenzó a construir una personalidad diseñada para ocultar su miedo al fracaso. Y esa necesidad obsesiva de agradar terminaría persiguiéndola durante toda su vida. El accidente que cambió su destino. En 1993, ocurrió algo que nadie vio venir dentro de Hollywood. Una actriz abandonó inesperadamente la película Demolition Man poco antes de comenzar el rodaje. El estudio entró en pánico porque necesitaban encontrar rápidamente un reemplazo. Fue entonces cuando alguien recordó a aquella joven desconocida llamada Sandra Bullock. Sandra aceptó el papel inmediatamente porque necesitaba desesperadamente el dinero. Cuando llegó al set, el ambiente era intimidante. Todo estaba dominado por egos gigantescos, especialmente el de Sylvester Stallone, quien ya era una leyenda del cine de acción. Muchos esperaban que Sandra simplemente cumpliera órdenes y desapareciera después de la película. Pero ella tomó una decisión arriesgadísima que pudo destruir su carrera antes de comenzar. Empezó a improvisar escenas, añadir humor y romper completamente el tono rígido del guión original. El equipo entero quedó paralizado porque una actriz desconocida estaba desobedeciendo las reglas frente a las mayores estrellas del momento. Y aunque el público terminaría amándola por esa naturalidad, Sandra regresaba cada noche a su hotel convencida de que la despedirían al día siguiente. El papel que todos consideraban una basura. Meses después, Sandra recibió una llamada telefónica a altas horas de la madrugada. Del otro lado de la línea, había un productor ofreciéndole un nuevo proyecto de acción llamado Speed. La historia parecía absurda. Un autobús explotaría si bajaba de cierta velocidad. Casi todas las actrices importantes de Hollywood rechazaron el guión inmediatamente porque pensaban que sería un fracaso ridículo. Muchos agentes incluso se burlaban del proyecto en privado. Pero Sandra vio algo que los demás no pudieron ver. Ella entendió que el verdadero centro de la historia no era el autobús, sino el miedo humano dentro del caos. Aceptó el papel sin imaginar que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Cuando comenzó el rodaje, Sandra todavía se sentía insegura y fuera de lugar dentro de Hollywood. Sin embargo, la química inesperada entre ella y Keanu Reeves empezó a crear algo mágico frente a las cámaras. Y en ese momento nació una de 1900 las parejas cinematográficas más queridas de toda una generación. El éxito que casi la destruye. Cuando Speed llegó a los cines en 1994, Hollywood quedó completamente en shock. La película explotó en taquilla de una manera que nadie esperaba. De la noche a la mañana, Sandra Bullock dejó de ser una actriz, desconocida para convertirse en la nueva sensación del cine mundial. El público se enamoró de su energía, de su naturalidad y de esa mezcla extraña entre fuerza y vulnerabilidad que transmitía en pantalla. Pero mientras el mundo celebraba su éxito, Sandra estaba atravesando una batalla interna silenciosa. Durante el rodaje, sufrió ataques de ansiedad que ocultaba incluso de sus compañeros más cercanos. Antes de grabar algunas escenas, se encerraba sola en los camerinos intentando controlar la respiración porque sentía que el corazón iba a salirse de su pecho. El miedo a fracasar seguía persiguiéndola incluso después de haberse convertido en estrella. Y lo peor era que comenzó a sentir una presión gigantesca por mantener una imagen perfecta frente al público. Sandra entendió rápidamente que Hollywood no premia la vulnerabilidad real, premia la ilusión de felicidad constante. Y sin darse cuenta, comenzó a vivir atrapada dentro de un personaje que ya no podía apagar. El amor que nunca se atrevió a confesar.
La química entre Sandra Bullock y Keanu Reeves era tan intensa que millones de personas estaban convencidas de que existía un romance secreto. Las entrevistas, las miradas y la conexión entre ambos parecían demasiado reales para ser simple actuación. Y la verdad era mucho más dolorosa de lo que el público imaginaba. Sandra estaba profundamente enamorada de Keanu, pero jamás tuvo el valor de confesárselo directamente. Tenía miedo de arruinar la única amistad sincera que había encontrado dentro de Hollywood. Cada escena romántica que filmaban juntos hacía crecer todavía más ese sentimiento silencioso que guardaba dentro del pecho. Mientras tanto, Keanu también cargaba sus propios traumas personales y pérdidas emocionales que lo mantenían distante. Los dos parecían entenderse perfectamente sin necesidad de decir demasiado, pero ninguno dio el paso definitivo. Décadas más tarde, ambos admitirían públicamente que el sentimiento era mutuo. Y aquella confesión tardía terminó convirtiéndose en una de las historias de amor más melancólicas de Hollywood. La prisión de la sonrisa perfecta. Después del éxito de Mientras dormías y otras comedias románticas, Hollywood decidió convertir a Sandra Bullock en la reina oficial del género romántico. Los estudios comenzaron a verla como una máquina perfecta para vender entradas. Cada película donde aparecía garantizaba millones de dólares en taquilla. Pero detrás de ese éxito existía un problema que comenzó a destruirla lentamente. Los ejecutivos no querían que Sandra hiciera papeles oscuros o dramáticos. Le exigían mantener siempre la imagen de mujer dulce, divertida y accesible que el público adoraba. Sandra empezó a sentirse atrapada dentro de una jaula invisible construida por Hollywood. Mientras más sonreía frente a las cámaras, más vacía se sentía por dentro. En muchas entrevistas de aquella época se podía notar una tristeza extraña, escondida detrás de sus respuestas. Era como si estuviera agotada de fingir felicidad todo el tiempo. Pero nadie quería escuchar a una Sandra triste, porque una mujer perfecta vende mucho más que una mujer rota. El error más humillante de su carrera. En 1997 llegó una de las decisiones más dolorosas de toda su vida profesional. Speed 2. El estudio le ofreció una cantidad absurda de dinero para regresar a la franquicia que la convirtió en estrella. Pero existía un problema enorme. El guión era un desastre absoluto. Incluso Keanu Reeves rechazó participar porque sabía que el proyecto sería un fracaso. Sandra sintió miedo de decir que no. Temía perder relevancia dentro de una industria que destruye rápidamente a las mujeres cuando dejan de ser rentables. Aceptó el papel bajo presión y casi inmediatamente comenzó el caos. El rodaje fue agotador, lleno de discusiones y problemas constantes detrás de cámaras. Cuando la película finalmente se estrenó, la crítica la destrozó sin piedad. Sandra pasó de ser la actriz favorita del público a convertirse en blanco de burlas y humillaciones mediáticas. Y por primera vez desde que alcanzó la fama, sintió que su carrera podía derrumbarse por completo. La desaparición que nadie entendió. Después del fracaso de Speed 2, muchas personas dentro de Hollywood comenzaron a enterrarla profesionalmente. Los ejecutivos pensaban que Sandra sería otra estrella pasajera de los años 90, pero mientras todos hablaban de su caída, ella estaba tomando una decisión que cambiaría completamente su futuro. Sandra desapareció durante un tiempo del foco mediático. Dejó de asistir a fiestas, redujo entrevistas y comenzó a encerrarse en oficinas aprendiendo cómo funcionaba realmente la industria del cine. Estudió contratos, presupuestos, producción y negociación empresarial. Quería dejar de depender de hombres poderosos que decidían qué tipo de actriz debía ser. Entonces creó su propia productora llamada Fortis Films. Muchos ejecutivos se burlaron de la idea porque pensaban que era solamente una actriz intentando jugar a ser empresaria. Pero Sandra estaba cansada de que Hollywood controlara su vida. Ya no quería pedir permiso para existir dentro de la industria, y esa rebeldía silenciosa terminaría convirtiéndose en la verdadera salvación de su carrera, el nacimiento de Miss Simpatía. Mientras Hollywood todavía dudaba de ella, Sandra comenzó a desarrollar un proyecto que terminaría cambiando nuevamente su carrera.
La película se llamaba Miss Congeniality. Muchos estudios no creían en la idea porque pensaban que el humor era demasiado extraño para funcionar comercialmente. Pero Sandra insistió obsesivamente en sacar adelante el proyecto. Ella misma ayudó a moldear el personaje principal utilizando sus propias inseguridades, torpezas y experiencias personales. Por primera vez estaba transformando su dolor en algo creativo. Cuando la película se estrenó, ocurrió algo inesperado. El público volvió a enamorarse de ella todavía más que antes. Sandra logró reírse de sí misma y convertir esa vulnerabilidad en una fortaleza. La industria comprendió entonces que no estaban frente a una estrella pasajera. Estaban frente a una mujer extremadamente inteligente, que entendía perfectamente cómo conectar emocionalmente con la audiencia. Y mientras su carrera renacía con fuerza, su vida personal comenzaba a entrar lentamente en la oscuridad. El hombre que parecía diferente. A mediados de los años 2000, Sandra Bullock conoció a Jesse James. Él era todo lo opuesto al mundo elegante y falso de Hollywood. Tatuajes, motocicletas, actitud rebelde y una personalidad aparentemente auténtica. Sandra quedó fascinada porque sentía que finalmente había encontrado a alguien que no estaba interesado en su fama. Después de tantos años rodeada de superficialidad, Jesse parecía representar algo real. Se enamoró profundamente y comenzó a construir una vida alrededor de él. Incluso desarrolló una relación muy cercana con los hijos de Jesse, intentando crear la familia que siempre soñó tener. Sus amigos más cercanos comenzaron a preocuparse porque conocían la reputación problemática de él. Pero Sandra ignoró todas las advertencias. Necesitaba desesperadamente creer que aquella relación era diferente a todo lo anterior. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía bajar la guardia emocionalmente, sin imaginar que estaba entrando directamente hacia la traición más devastadora de toda su vida. La noche más feliz antes del desastre. El año 2010 parecía ser el momento más perfecto de toda la vida de Sandra Bullock. Su actuación en The Blind Side había conquistado completamente a Hollywood. La crítica la alababa, el público la adoraba y finalmente estaba siendo reconocida como una actriz dramática seria. Aquella noche de los premios Oscar, Sandra caminó hacia el escenario vestida de plata mientras millones de personas la observaban emocionadas desde sus casas. Cuando recibió la estatuilla a Mejor Actriz, el teatro entero se levantó para aplaudirla. Ella lloró, sonrió y agradeció públicamente a su esposo por acompañarla en cada momento difícil de su carrera. Parecía el final perfecto para una historia de superación increíble. La niña rechazada por Hollywood acababa de conquistar la cima más alta del cine mundial. Pero mientras Sandra celebraba el momento más importante de toda su carrera, una bomba estaba a punto de explotar detrás de las cámaras. Y lo más cruel era que el mundo entero descubriría la verdad al mismo tiempo que ella. En cuestión de días, aquella imagen perfecta comenzaría a derrumbarse frente a millones de personas, y el dolor que viviría sería tan humillante que casi destruye completamente su vida emocional. La traición más humillante de Hollywood. Pocos días después de ganar el Oscar, comenzaron a aparecer noticias extrañas en los medios de comunicación. Varias mujeres aseguraban haber tenido relaciones con Jesse James mientras seguía casado con Sandra. Al principio parecía otro rumor absurdo de la prensa amarillista, pero rápidamente comenzaron a salir fotografías, mensajes y testimonios imposibles de negar. La verdad explotó frente al mundo entero de la manera más cruel imaginable. Sandra descubrió que el hombre en quien había confiado plenamente llevaba años traicionándola en secreto. Y muchas de esas infidelidades ocurrieron mientras ella trabajaba filmando películas para mantener la estabilidad económica de la familia. La humillación fue pública, global y devastadora. Mientras sostenía un Oscar en las manos, su vida personal se estaba desmoronando frente a millones de espectadores. Las portadas de revistas dejaron de hablar de su triunfo para enfocarse únicamente en la traición de su esposo. Sandra desapareció completamente de la vida pública y se encerró en silencio dentro de su casa. La mujer que había hecho reír al mundo entero
Estaba rota emocionalmente por dentro. El secreto que ocultó en medio del caos. Mientras el mundo entero hablaba del escándalo matrimonial, Sandra Bullock estaba protegiendo un secreto mucho más importante. Meses antes de descubrir las infidelidades, Sandra y Jesse habían comenzado un proceso de adopción. El niño se llamaba Luis y provenía de Nueva Orleans. Pero después de la separación, todo el proceso legal quedó en peligro. Muchos temían que el escándalo destruyera la posibilidad de que Sandra pudiera convertirse en madre. Sin embargo, ella tomó una decisión silenciosa y valiente. Continuaría con la adopción completamente sola. Mientras fotógrafos rodeaban su casa día y noche buscando imágenes del divorcio, Sandra escondía cuidadosamente al pequeño Luis lejos de las cámaras. Utilizaba vehículos diferentes, entradas privadas y medidas extremas para proteger al niño de la prensa. Tenía el corazón completamente destrozado por la traición. Pero aún así encontró fuerzas para convertirse en madre. Y fue precisamente ese amor inesperado lo que terminó salvándola emocionalmente cuando más destruida se sentía. Porque, mientras una parte de su vida se derrumbaba, otra acababa de comenzar. El regreso más imposible. Después del divorcio, muchos expertos de Hollywood pensaron que la carrera de Sandra estaba terminada emocionalmente. Creían que jamás volvería a recuperar la estabilidad después de semejante humillación pública. Pero entonces apareció un proyecto completamente diferente llamado Gravity. Dirigida por Alfonso Cuarón, la película exigía una actuación física y emocional extremadamente intensa. Sandra pasaba horas suspendida por cables dentro de estructuras oscuras, simulando estar sola en el espacio exterior. El aislamiento del personaje comenzó a mezclarse peligrosamente con sus propias heridas emocionales reales. Ella entendía perfectamente lo que significaba sentirse perdida, vacía y flotando sin dirección. Toda la tristeza acumulada durante 20 años terminó saliendo frente a las cámaras de una manera brutalmente auténtica. Cuando Gravity se estrenó, el mundo quedó impactado por la profundidad emocional de su actuación. Sandra ya no era solamente la actriz divertida de las comedias románticas. Ahora era una mujer capaz de transformar su sufrimiento más profundo en arte puro. Y Hollywood tuvo que admitir finalmente que había subestimado su talento durante décadas. El miedo que se convirtió en realidad. Después del divorcio y del trauma mediático, Sandra desarrolló una obsesión extrema por la seguridad de sus hijos. Contrató expertos en protección, reforzó todas sus propiedades y comenzó a vivir constantemente en alerta. Muchas personas pensaban que estaba exagerando, pero el miedo de Sandra tenía una razón mucho más profunda. La fama extrema había comenzado a atraer personas peligrosamente obsesionadas con ella, fanáticos trastornados. Enviaban cartas extrañas, regalos perturbadores y amenazas silenciosas. Sandra sentía que en cualquier momento alguien podría intentar acercarse demasiado a su familia. Y lamentablemente, tenía razón. La madrugada del 8 de junio de 2014, un acosador logró entrar a su mansión de Los Ángeles mientras ella dormía. El hombre caminó por los pasillos de la casa buscando directamente la habitación de la actriz. Sandra logró esconderse dentro de un armario mientras llamaba aterrorizada al 911. Aquella noche confirmó que ni siquiera su propio hogar era un lugar seguro para ella. Las heridas que nadie podía ver. Aunque el acosador fue arrestado esa misma noche, el daño psicológico ya estaba hecho. Sandra Bullock desarrolló un fuerte trastorno de estrés postraumático después del incidente. Comenzó a dormir apenas unas pocas horas por noche. Cualquier ruido inesperado hacía que su cuerpo reaccionara inmediatamente, con miedo extremo. La casa que antes representaba seguridad, ahora se sentía como una prisión llena de amenazas, invisibles. Sandra empezó terapia intensiva para intentar procesar el trauma emocional que había vivido. Durante meses evitó lugares públicos y redujo todavía
más sus apariciones frente a las cámaras. La mujer que parecía tan fuerte en pantalla estaba luchando diariamente contra ataques de ansiedad reales. Y lo más triste era que casi nadie entendía realmente el nivel de miedo con el que vivía. Hollywood seguía viéndola como una celebridad privilegiada y exitosa. Pero detrás de las puertas cerradas existía una mujer agotada emocionalmente por años de presión, traiciones y paranoia constante. Y justo cuando pensaba que jamás volvería a sentirse tranquila, apareció alguien inesperado en su vida, el amor que le devolvió la paz. Cuando Sandra Bullock ya había perdido la esperanza en el amor, conoció a Brian Randall. Brian llegó a su vida de una manera extremadamente sencilla. Había sido contratado para fotografiar el cumpleaños de su hijo Luis. No era actor, no buscaba fama y tampoco parecía impresionado por la celebridad de Sandra. Y justamente eso fue lo que comenzó a enamorarla lentamente. Por primera vez en muchísimo tiempo, Sandra sintió tranquilidad real al lado de alguien. Brian se convirtió en una figura estable y silenciosa. Dentro de su vida caótica, juntos, construyeron una familia lejos del ruido constante de Hollywood. Incluso adoptaron una segunda hija llamada Layla, creando el hogar que Sandra siempre había soñado tener. Después de tantos años de dolor, parecía que finalmente estaba encontrando la paz emocional que le había sido negada durante décadas. Pero el destino todavía tenía preparada una última tragedia devastadora para ella. Y esta vez, el sufrimiento ocurriría completamente lejos de las cámaras. El adiós más silencioso de su vida. En secreto, Brian Randall fue diagnosticado con ELA, una enfermedad neurodegenerativa, cruel y terminal. La noticia destruyó completamente a Sandra, pero decidió ocultarlo del mundo entero para proteger la privacidad y dignidad del hombre que amaba. Mientras los medios especulaban sobre su retiro de Hollywood, Sandra estaba viviendo una batalla mucho más dolorosa dentro de casa. Abandonó proyectos, redujo apariciones públicas y prácticamente desapareció del cine para convertirse en la cuidadora principal de Brian. Durante años lo acompañó silenciosamente en el deterioro progresivo de su salud. Ningún paparazzi logró capturar el verdadero sufrimiento que aquella familia estaba atravesando en Minnesota privado. Sandra protegió ese dolor con una ferocidad impresionante. En agosto de 2023, Brian falleció rodeado por el amor de Sandra y de sus hijos. Y fue entonces cuando muchas personas finalmente entendieron por qué la actriz había desaparecido casi completamente de Hollywood. La mujer que pasó décadas fingiendo fortaleza frente al mundo terminó demostrando que su verdadero poder nunca estuvo en las películas ni en los premios. Estuvo en su capacidad de amar, resistir y seguir adelante incluso cuando la vida la rompía en silencio una y otra vez. Y quizás, después de conocer la historia completa de Sandra Bullock, la próxima vez que veas una sonrisa perfecta sobre una alfombra roja, recuerdes algo importante. Muchas veces, las personas que parecen más felices frente al mundo son las que están luchando las batallas más dolorosas en silencio. Hollywood convirtió a Sandra en un símbolo de perfección durante décadas. Pero detrás de esa imagen existía una mujer llena de miedo, inseguridades, traiciones y pérdidas emocionales que casi nadie logró entender realmente. Y aún así, nunca dejó de levantarse, nunca dejó de proteger a sus hijos, nunca dejó de amar, incluso después de haber sido destruida emocionalmente tantas veces. Tal vez por eso millones de personas siguen conectando con ella después de tantos años, porque debajo de la fama, del dinero y de los premios, Sandra Bullock siempre fue profundamente humana. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que Hollywood jamás pudo reemplazarla. Si llegaste hasta aquí, comenta cuál fue la parte de esta historia que más te impactó y cómo cambió la forma en que ves a Sandra Bullock. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo las historias más oscuras, humanas y sorprendentes
que Hollywood nunca quiso contar abiertamente.